Hola, buenas tardes compañeros y profesores. Mi nombre es Gledimar García. Me corresponde trabajar con mi amiga y compañera Oriana Vega sobre la Carta Internacional de Datos Abiertos Gubernamentales, específicamente sobre el punto número 8, datos abiertos gubernamentales. ¿Qué generan los datos abiertos gubernamentales? Generan confianza y credibilidad en las estrategias públicas y políticas del gobierno de turno. Generan mayor rendimiento económico. Generan mayor confianza y credibilidad en la sociedad civil. Generan resultados propios para combinarlos, para compararlos con entidades públicas y entidades privadas, con entidades internas y entidades externas, dentro del país y con los demás países que conforman y suscriben la Carta Internacional de Datos Abiertos Gubernamentales, tal es el caso de los países de América Latina y el Caribe. ¿Cuáles son sus posibles desventajas o críticas? Una de sus posibles desventajas o críticas es que no todos los países conforman plataformas o páginas web en las que pueden sostener un amplio desenvolvimiento o desarrollo en las tecnologías. Recordemos que aún tomamos en consideración que Venezuela no ocupa uno de los primeros lugares con el Internet y tecnologías más rápidos del mundo. Entonces esto sería como una crítica o una desventaja en cuanto a la nueva implementación de datos abiertos gubernamentales. ¿Por qué es importante invertir en los datos abiertos gubernamentales o sobre estas nuevas tecnologías? Recordemos que los datos abiertos gubernamentales son la herramienta indispensable para la transparencia de los gobiernos. ¿Por qué? Porque generan o contribuyen a crear nuevos negocios locales, nuevo rendimiento económico, optimizan los nuevos negocios comerciales y sobre todo los países quienes suscriben la Carta Internacional de Datos Abiertos Gubernamentales están de una u otra manera obligados a invertir de forma constante y sostenida sobre la misma. Accesibilidad de los datos abiertos gubernamentales. Los datos abiertos gubernamentales deben de ser gratuitos y sin barrera. Los datos deben estar disponibles en cualquier tipo de plataforma y para cualquier tipo de usuario de la sociedad civil, de los países que conforman o suscriben la Carta Internacional de Datos Abiertos Gubernamentales, sin permiso ni restricciones legales, recordando que estas plataformas son sostenidas y programadas por los gobiernos y políticas públicas que los mismos empleen. ¿Cuáles serían la creación de formatos y cuáles serían los procedimientos de publicación? Los datos abiertos gubernamentales poseen con un directorio propio de cada país en los cuales están monitoreando cuáles serían los datos de publicación, en qué momento, de qué forma lo publicarían. Pero para lo mismo se necesitan unas plataformas y unos procedimientos propios, es decir, unos formatos propios en los que se pueda invertir la información de los datos abiertos gubernamentales. Cuentan con unas características específicas estas plataformas y es que pueden ser estos tres tipos de plataformas en los que se conocen como tecnologías a nivel mundial. Son los formatos KLM, SHP, Johnson o DOTH. Es decir, son estándares y para cualquier país o cualquier plataforma de tecnología en la que se invierta pueden estar disponibles en estos formatos. Portal de datos abiertos gubernamentales. El portal de datos abiertos gubernamentales no es más que otra cosa que la plataforma o página web en la que cada país debe contar para poder invertir su información según las estrategias y políticas públicas del mismo, en la que los usuarios puedan ingresar y obtener la información que deseen, según los permisos legales y la normativa legal de cada país. Lo que sí se debe tener en consideración y que sea de forma general para la mayoría de los países suscriptores es que cuenten con las mismas áreas determinadas, como ciencia, tecnología, deporte, economía, cultura, entre otros. Para la implementación de los mismos, cada una de las áreas cuenta con un personal capacitado en la que certifica y elabora cuáles son los resultados verdaderos y fehacientes para la publicación de los mismos. Sobre la accesibilidad de datos tenemos un contenido de políticas. Sobre la participación de los actores. La participación de los actores dependerá de las políticas públicas y la gestión de gobierno sobre la misma. Cuáles serían las áreas determinadas y cuáles serían los actores o los escenarios en los que se va a demostrar. Esto depende del plan y la planificación que tenga el gobierno. Tal es el caso de temas como los inmigrantes, temas como la pobreza, temas como la educación. Entonces, esto dependerá de las políticas públicas que tenga cada país, en específico la necesidad en la que desee ahondar sobre los resultados de sus servicios o de su gestión.
También tenemos la reutilización de datos. La reutilización de datos no se hace importante si el dato no es fehaciente y no es importante. Se puede mantener en el tiempo, en la página web, pero si no es importante y no causa un valor público, el dato deja de ser importante aun cuando esté publicado en este portal de datos abiertos. Para ello tenemos un programa de alfabetización. Este programa de alfabetización significa que todas las personas o los usuarios en cada uno de los países suscriptores deben de contar con la mayor educación posible, deben contar con que puedan manejar el portal web o con conocimientos básicos sobre el mismo. Se debe hacer publicidad sobre el portal de datos para que sea conocido, para que sea de fácil acceso a estos usuarios, y debe tener un monitoreo de impacto. ¿Qué significa un monitoreo? Significa que debe haber personal capacitado, personal en el que todo el tiempo esté revisando cuáles son los datos, cuáles son los resultados y cuál es el dato de mayor importancia para la sociedad o cuál es el dato que le genere mayor impacto social a los usuarios. Es por esto que se cuenta con un personal directivo en el portal web y que se cuenta con un personal especializado en cada una de las áreas del portal de datos, sobre la accesibilidad de los mismos y sobre la reutilización de los datos. Buenas tardes a todos mis compañeros y a los profesores. Nuestro grupo está conformado por Gledimar García y mi persona, Oriana Vera. Hoy les hablaremos sobre los datos abiertos gubernamentales. Estos datos generan valor público al permitir su publicación, intercambio y acceso. Es una estrategia digital del gobierno que permite mostrar la eficiencia, eficacia, responsabilidad y estrategias políticas para aprovechar al máximo la tecnología, información y comunicación en el funcionamiento de la administración pública. Además de agilizar los trámites de los ciudadanos, demuestra la transparencia, celeridad e imparcialidad en los servicios públicos. Los países de América Latina y el Caribe tienen la mayor cantidad de países que adoptan la Carta Internacional de Datos Abiertos, un total de 11 países. Está constituido por principios creados por gobiernos expertos y la sociedad civil en el año 2015. Su objetivo principal está enfocado en cómo publicar los datos y establece los derechos reservados, es decir, cuáles datos no deben ser publicados. Asimismo, es un impulso estratégico, político, económico y financiero para los países que lo integran. En cuanto a Venezuela, es considerado como uno de los países participantes por suscribir la Carta, pero no accionante, ya que posee un sistema tecnológico no actualizado, aunque cuenta con políticas públicas en desarrollo, como el Plan Base de Datos 2021, lo que lo hace no habilitado para políticas no intersectoriales, es decir, no apoya la colaboración entre gobiernos, por considerarla como injerencia. Es importante destacar que Venezuela cuenta con bases públicas de datos, sin embargo, estas son poco específicas. Cada país miembro y suscrito a la Carta mantiene una responsabilidad y compromiso directo con los datos abiertos gubernamentales. Es por ello que de forma única cada país cuenta con un comité encargado de controlar, vigilar y verificar los documentos antes de ser publicados. Este comité está constituido por la sociedad civil, expertos y funcionarios del gobierno para dar certificación de los datos publicados. La metodología que se utiliza para analizar estos datos se denomina OUR-Data y está basada en los indicadores de la Carta Internacional de Datos Abiertos. Estos indicadores son disponibilidad, accesibilidad y reutilización de los datos públicos, sin barreras técnicas ni legales, que incluyen datos nacionales, regionales, locales y municipales, dependiendo del esquema de gobierno de cada país, y las páginas web propicias para comunicar, demostrar y analizar los datos.